Buen día a todos. Vamos a continuar con el análisis de este problema, específicamente con el ciclo 1. Para ello, vamos a auxiliarnos de nuestros dibujos y de este pedacito de cartón que nos va a servir como la grúa en movimiento. Aparte, una vez que hayamos hecho el análisis de lo que ocurriría físicamente con el sistema, vamos a ver el diagrama de flujo para entender cuál sería la lógica de programación. Bueno, cuando en el sistema presionemos el contacto F1, cuando presionemos el botón de arranque, lo que va a pasar es que la grúa, en este caso el gancho, va a empezar a subir de F2 al sensor F3. Cuando llegue a ese punto, entonces el carro de la grúa tendrá que avanzar hacia la derecha, y al llegar a F4 lo que va a pasar es que el gancho tendrá que bajar hasta llegar a la posición de F2. Ese sería el ciclo 1 de nuestro proceso de electrólisis. Lo que vemos a continuación es el diagrama de flujo correspondiente al ciclo 1. Vamos a observar las etapas. En primera instancia aparece el inicio del ciclo 1 y el paso siguiente es la declaración de entradas y salidas. Todo eso ya lo hicimos en el direccionamiento cuando asignamos a los diferentes sensores una entrada y a los contactores una salida. No están declaradas las memorias o los relevadores virtuales por la razón que mencionaba en el video anterior. Todavía no tenemos certeza de cuántas memorias o cuántos relevadores virtuales vamos a necesitar. Conforme se vaya desarrollando la lógica nos vamos a ir dando cuenta de ello. Como siguiente etapa del diagrama de flujo aparece una decisión. Esto es, antes de explicarla, sí tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, que la lógica digital hace referencia a los estados de activado o desactivado, 1 o 0, o encendido o apagado. Entonces, lo que vamos a ver en la decisión, por ejemplo, es que la entrada I02 igual a 1. Eso quiere decir que si el sensor 2 está enviando señal, se considera como un 1 lógico. Lo mismo el sensor F7, que le asignamos la entrada I07, si está mandando señal, me estará enviando al sistema un 1 lógico. Y si el botón pulsador de arranque o I01 es presionado, estará enviando señal, por lo que al sistema llegará un 1 lógico. Si esa condición se cumple, entonces pasa a la siguiente operación. Si no, regresa a seguir monitoreando el estado de las diferentes entradas. Cuando presionamos el botón de arranque, I01 manda un 1 lógico, y en la posición de inicio el sensor F2 y el sensor F7 están mandando señal, por lo tanto sus entradas están enviando un 1 lógico. Como la condición se cumple, pasa a la operación de que la memoria del ciclo 1, B01, es igual a 1, es decir, se activa el ciclo número 1 y tiene que enclavarse. Al mismo tiempo, la salida O03 se activa, es decir, se va un 1 lógico. Esto para que el gancho suba desde la posición F2 hasta encontrar el sensor F3. Y para que la operación continúe necesitamos enclavar a esa salida. En este caso lo haremos con una memoria a la que le asignaremos la dirección B05. Cuando llega el gancho a la posición del sensor F3,
Entonces la entrada I03 estará recibiendo un 1 lógico. El carro no se ha movido, por lo tanto la señal del sensor F7 es 1 lógico, se está enviando señal, y como está activo el ciclo 1, la memoria del ciclo 1 enviará al sistema un 1 lógico. Si esa condición se cumple, entonces pasa a la siguiente operación. Si no, entonces regresa a ejecutar la operación anterior. En esta situación ocurre desde el momento en que el gancho empieza a subir y todavía no ha llegado al sensor F3. Entonces el diagrama de flujo pues está regresando hasta que se cumple la condición de que el gancho ha subido hasta que el sensor F3 asociado a la entrada I3 envía un 1. Como ya se cumple la condición, pasa a la siguiente etapa. La siguiente operación es O03, salida 03 igual a 0. Esto es, detén el gancho. Después O01 igual a 1. Esto es, la salida O01, recuerda que la direccionamos hacia, de tal manera que va a controlar a un contactor. O01 se cambia su estado lógico a 1, por lo tanto se activa, por lo tanto activa el contactor y va a hacer que el carro de la grúa se desplace hacia la derecha. Para que esto continúe trabajando, pues se tiene que enclavar en la salida. Lo haremos a través de una memoria, la memoria B06, y al mismo tiempo esta etapa tiene que desactivar a la anterior para que no nos genere un conflicto. La siguiente decisión es si el sensor F3 manda señal. Si el sensor F4 manda señal y estamos en el ciclo 1, realiza la siguiente operación. Si no, pues regresa hasta que se cumple la condición. En este caso, cada vez que en el diagrama de flujo estamos regresando, es porque el carro se sigue moviendo hacia la derecha y todavía no ha llegado con F4 o no ha llegado a detectar a F4. Cuando llega a la posición F4, entonces haz lo siguiente. O01 igual a 0, es decir, detén el carro. O04 igual a 1, es decir, baja el gancho. Esta señal tiene que enclavarse, lo haremos con otra memoria, la memoria B07, y al mismo tiempo vamos a desactivar la operación anterior. Viene otra decisión. Si I02 es igual a 1, es decir, el sensor F2 igual a 1. Si estás en la posición del sensor F4 y si estás en el ciclo 1, pasa a la siguiente operación. Si no, regresa hasta que se cumpla esa condición. Es decir, va a estar regresando en el diagrama de flujo hasta que el gancho baje y el sensor F2 envíe señal. Si esto ocurre, entonces O04 igual a 0, es decir, detén el gancho. B02, que si recuerdas en el video anterior se lo asignamos a la memoria del ciclo 2. B02 igual a 1, es decir, activa al ciclo siguiente. Enclava al ciclo siguiente, al ciclo 2, y al mismo tiempo desactiva al ciclo 1. Esto porque la condición de inicio del ciclo 2 se repite o coincide con la condición final del ciclo 1. Si no hacemos la diferencia entre un ciclo y otro, al programa le vamos a generar un problema, un conflicto. Una vez que esto se cumple, entonces termina el ciclo 1 y este será nuestro punto de partida del ciclo 2. Con este análisis, entonces ya vamos a poder hacer la simulación de ese primer ciclo en nuestra aplicación PLC Ladder Simulator 2.